Oye, Roberto, gracias por aceptar mi invitación a conversar de nuevo y por tomarte estos minutos de tu tarde. Quiero que hablemos de pensiones hoy, sobre todo, pero hay otras cosas que podemos tocar antes de eso. Antes de empezar a grabar, me estaba ahí comentando de cómo mucha gente sin tener conocimientos básicos de economía parece llegar a tu cuenta y sin ningún pudor criticar absolutamente todo, cuando hacer algo así a ti con otras áreas del conocimiento, sea biología, psicología o lo que sea, te sería muy incómodo. ¿Querías elaborar un poco sobre eso? Sí, mira, por ejemplo, a mí me llegan constantes personas de distintos aspectos políticos, desde el libertario, anarcocapitalista, allá el extremo izquierda. Am, y yo les pregunto, una de las primeras preguntas que yo hago cuando alguien así llega atacando Ujú, es, ¿qué estudiaste? ujú. Porque para entender más o menos si yo respondo, ¿van a tener algo útil que decirme? ¿O simplemente me van a insultar y van a decir que yo soy facho, que soy zurdo, porque me tratan de ambas cosas? Por ejemplo, con el último post en donde dije que Piñera sí tenía cosas rescatables, básicamente soy un amante de Pinochet por decir eso. Entonces, me llama mucho la atención que gente como estas páginas tipo Desahogo Político u otras páginas que son de más de izquierda, lleguen a atacarme y cuando les pregunto a qué se dedican a algo totalmente nada que ver con economía, han estudiado 2 libros. Y lo digo, bueno, uno puede tener su opinión, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo páginas de nutricionistas, etcétera, y hay algunos nutricionistas que de repente hablan de esta cosa del fasting, en donde tú tienes que estar como un día sin comer, 2 días sin comer, ¿m? Cosa que yo personalmente jamás lo he hecho, jamás lo haría. Personalmente, si alguien me pregunta si lo recomiendo, digo que no, pero yo jamás iría a la página de un nutricionista a decirle, oye, lo que me estáis diciendo está mal, porque en el momento que él me diga, bueno, dime por qué está mal, probablemente mis argumentos se queden cortos frente a una persona que se ha dedicado 8 o 10 años a trabajar la materia. Mm. ¿Mm? Entonces, yo creo que ahí está el efecto este Dunning-Kruger que dicen que la gente sobreestima mucho el conocimiento que tienen. Yo, por ejemplo, soy muy cuidadoso porque a pesar de que he tenido cursos, por ejemplo, de finanzas, tuve finanzas 1, finanzas 2 en pregrado y en el magíster tuve finanzas internacionales, yo jamás he dado consejos de finanzas u opiniones de finanzas en el Instagram. Mm. Yo jamás he dicho el dólar va a subir, el dólar va a bajar, jamás, y lo digo, de hecho, cuando me preguntan, lo expongo, digo, yo no doy consejos de esto o no me refiero a esto, porque no es mi tema de experticia. Y recomiendo páginas como el Inversor Value o Mercado Explica, que son personas que yo conozco y que se dedican a esto y tienen mucho más conocimiento que yo. Y es por eso que yo tengo esta táctica de ofrecer debate inmediatamente. Porque cuando alguien me dice algo por redes sociales, te insultan inmediatamente, ellos están libres de cualquier consecuencia. Por total, muchas veces lo hacen desde una página falsa. Mm. Entonces, digo, bueno, si crees que yo no sé nada y que estoy tan equivocado, te ofrezco un debate. Tú dime la fecha, dime la hora, dime el día y vamos y demuestra frente a todos los seguidores que yo no sé absolutamente nada y tú sí. Ajá. ¿Y qué pasó con Desahogo Político? Y bueno, hay algunas personas que son lo suficientemente inteligentes para decir que no, y hay otras personas que no son lo suficientemente inteligentes para decir que no y dicen que sí. Y ahí está el caso de Fernando en el desahogo político, en donde tenemos una charla, yo no sé si tú viste, porque la conversación dura como 1 hora. Vi solo los clips. Ya, la conversación dura 1 hora en donde él básicamente dice que cuando el Estado te entrega agua, te está Ujú. oprimiendo. Él Porque, es libertario, anarcocapitalista sí, radical, ¿o no? ¿Sí? sí, sí, ¿Algo así? sí, Ajá. Ok. algo así. Dice el Estado te está oprimiendo, que el gasto público lo que hace es dirigir tu vida. Claro, de repente llega este momento del Banco Central en donde él dice, hace leyes, y yo le digo inmediatamente, el Banco Central no hace leyes, se retracta y dice, pero regula la economía, y yo le digo, el Banco Central no regula la economía. Vamos a hacer la explicación inmediatamente. La Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso, es el poder legislativo. Ellos regulan todo lo que tiene que ver con economía, leyes, etcétera. Regulan todo. Esa es su labor. El Banco Central trabaja dentro de las regulaciones que
el Congreso le permite. Por lo tanto, ellos aplican lo que es una política monetaria, pero ellos en ningún momento están regulando las características o las leyes de la política monetaria. Mm, ¿Mm? mm, Eso sería como decir que el gasto público regula la economía. El gasto público no regula la economía, es una herramienta que se utiliza en economía. ¿Mm? mm. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos conceptos porque después cuando llegamos a esferas más altas de discusión, llegar con esos conceptos cerrados hace que toda la gente vote de manera equivocada o se Mm. informe de manera equivocada. Yo creo que es una buena señal recibir ataques de ambos lados, de ambos pasillos. Eh, y he usado lo mismo que tú, un par de cosas que he posteado que han tenido algo de tracción. También he invitado a la persona que me ha tirado un párrafo gigante, ¿cierto? De insultos a debatir en vivo Lo que y, sea. y grabarlo, y ¿Mm? resulta que justo no tenían tiempo para hacerlo en ese No, no, momento. no, no, nunca tienen tiempo. No, es que yo trabajo. Ah, bueno, perfecto, compadre. ¿Mm? Oye, hablaste también hace poco con el autor de un libro que se llama Falacias Libertarias. Tampoco tuve tiempo de verlo, pero Así es. ¿qué rescataste de eso? ¿Cuál es la principal falacia libertaria? No, a ver, él es un autor argentino, el cual me contacta por Instagram porque ve que yo yo había hecho unos videos desmintiendo algunas cosas del índice de libertad económica. ¿Mm? El índice de libertad económica es un índice muy extraño que evalúa cosas totalmente cualitativas que no tienen mucha relación entre ellas y plantea que a mayor libertad, mayor crecimiento. Pero dentro de esa mayor libertad, supuestamente ellos implican a que hay una menor presencia del Estado. Los tres países que mayor libertad tienen, según el índice, son Singapur, Suiza y Luxemburgo, en Mm. donde el Estado es absolutamente presente. O sea, el gasto público en Luxemburgo es mucho más alto que casi todos los países de la OCDE. El nivel de impuestos que cubre Luxemburgo también. Suiza, exactamente lo mismo. En Singapur el Estado te controla tanto que tú ni siquiera puedes comprar casas. Tú arriendas una casa a 80 años, pero la casa siempre sigue siendo del Estado. Entonces, te das cuenta al final que estas falacias libertarias de un Estado pequeño y eficiente, que el mercado se puede autorregular, de que la pobreza o la desigualdad son simplemente momentos pequeños de la historia en donde si permitimos que todo se regule solo, van a pasar. Son falacias y son mentiras en las cuales solo sirven para degradar en la discusión política. Pues, lamentablemente no ayuda mucho. Ay, Roberto, se me cayó internet, man. Sí, Sorry. así que che, tranqui. Puta, sorry. Ya ahí volvió. Eh, Disculpa, te corté. En la mitad de la inspiración estaba ahí hablando sobre los países en la cima del índice de libertad económica y que a pesar de eso tienen presencia fuerte del Estado. Claro, ellos toman la libertad como un concepto tan global como la libertad y aplican básicamente un homólogo a decir que a mayor libertad es igual a menos Estado. Ujú. Y luego dicen, bueno, ¿y dónde se respeta más la propiedad privada? ¿Dónde los países se meten menos en la economía, etcétera? Son variables que ellos expresan. Pero luego tú vas a ver los tres países que lideran el ranking y es Luxemburgo, Singapur, Suiza. Suiza tiene un gasto público mucho mayor que otros países de la OCDE. Luxemburgo tiene una tasa impositiva que llega casi al 40%, también está dentro de los más altos de la OCDE. Y Singapur es un país que, digámoslo, que es muy parecido a China. El gobierno que está, o sea, perdón, el partido que está actualmente en el poder está en el poder desde básicamente 1990. Es tan totalitario en términos de economía que tú no puedes comprar una casa en Singapur. Tú arriendas a largo plazo. Tú la arriendas por 80 años y después, pero el terreno, la casa en sí, siempre es del Estado. Entonces, cuando tú comienzas a indagar lo que ellos dicen sobre, oh no, es que el Estado, los países desarrollados tienen estados pequeños pero eficientes, los estados pequeños pero eficientes no existen estados pequeños y eficientes. Los únicos estados pequeños que tú ves son los que encuentras, por ejemplo, en países en donde tienen democracias fallidas. Mm. África, o sea, continentes como África,
Somalia, Sudán, Nigeria. Son países en donde literalmente el Estado está fallando y es tan pequeño que básicamente funcionan a guerrillas. ¿Cuál es entonces si tuvieses que postular una como la principal falacia libertaria? ¿Tiene que ver con esto, con el mal uso del índice de libertad económica? No, yo creo que la mayor falacia libertaria es decir que existe un Estado pequeño y eficiente. Los países desarrollados tienen estados que son muy grandes, son democráticos y tal como dice el libro El pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson, es un leviatán encadenado. Ellos explican que tú tienes tres tipos de estados. Está el estado opresor, que dan el ejemplo de China. Luego están el estado ausente, que eran los ejemplos que yo te daba, como Sudán, por ejemplo, donde existe un estado, pero la verdad es que no sirve para nada, solamente hay guerrillas dentro, haciendo valer su propia ley. Y finalmente está el Leviatán, que es en base al libro de Hobbes, que es un Leviatán encadenado. Y este es un pasillo estrecho en donde la sociedad constantemente está democráticamente luchando entre que le da poder al Leviatán. Sin embargo, ellos tienen la herramienta democrática también para controlar al Leviatán. Y eso es un pasillo estrecho. Entonces, y los países que han logrado cursar su historia a través de ese pasillo estrecho son los países que se han desarrollado, no estados pequeños. Puedo agregarte una cosa más ahí a la falacia libertaria, que es el mito del hombre o la mujer autoconstruida, que a mí siempre me ha parecido algo muy frágil, porque en realidad nadie se construye del todo a sí mismo, ¿cierto? Nadie eligió sus genes, nadie eligió a su papá ni a su mamá, ni el lugar, ni la sociedad en la que nació, ni el momento histórico en el que nació, nadie ni siquiera eligió nacer, ¿cierto? Y todas tus facultades e inclinaciones mentales son producto de tu cerebro, ¿cierto? Y tu cerebro también es un órgano más de tu cuerpo, sobre el que nadie tuvo incidencia. Entonces, no, y tu cerebro y tu conocimiento va directamente ligado a las capacidades que tú tienes como en tu entorno. O sea, es totalmente distinto nacer con facultades deportivas en Estados Unidos que nacer con facultades deportivas en Bolivia. Sí. Entonces, no puedes decir que hay frutos de tu esfuerzo único, no tiene ningún sentido. Sí, eso es lo que dice Michael Sandel en su libro La tiranía del mérito. Dice, ¿qué tan responsable es Messi de haber nacido en una sociedad que valora ciertas habilidades futbolísticas? ¿Quién hubiese sido Messi si hubiese nacido en 1500, ¿cierto? Y él no decidió nacer ¿cierto? El 90 o cuando sea que haya nacido. Hay otra cosa que publicaste antes de hablar de pensiones sobre la que te quiero preguntar. Publicaste algo así como que se nota el aprendizaje del gobierno en cuanto a las medidas que ha tomado frente a los incendios de la quinta región. Sí. ¿En qué se nota eso? A ver, primero creo que hay una responsabilidad en cómo han entregado la información. Han dicho, miren, estas no son los números oficiales, estos son proyecciones, esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos estimando. Ha habido una única persona que ha sido básicamente la ministra Toá, junto con el área de Senapred, quienes han estado dando la información. No tienes distintos nichos de personas diciendo, estos son los números, esto está sucediendo, etcétera. Además, tú tienes la temática de que rápidamente se toman políticas al respecto, políticas económicas, que es para financiar todo lo que tiene que ver con construcción, y además políticas tributarias, es decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todo lo que es impuestos a las importaciones que tengan que ver con la temática de la construcción. Vamos a permitir que Senapred y otros organismos que estén involucrados puedan ocupar el dinero que ellos tienen a discreción, sin tener que pasar por toda la burocracia estatal, es para poder claramente reconstruir tan rápido como sea posible. Esas son políticas que en Chile antes no teníamos. Y que ahora sí, este gobierno las ha aprendido bastante bien. Entonces, en base a eso, yo creo que hay mucho de lo cual nosotros podemos notar un aprendizaje. Ahora, también hay ciertas cosas que faltan, que era como lo que hablábamos anteriormente, que en mi tesis doctoral. Ya es posible estimar de manera previa cuánto te puede costar un desastre. Cuando tú hablas de un desastre, ya sea natural o intencional, tú tienes dos tipos de impacto.
directos e indirectos. El directo es la cantidad de personas que perdieron su vida y la infraestructura perdida. Por ejemplo, hablamos, en este caso del olivar, podemos hablar de millones de dólares en casas perdidas. Pero luego viene otra temática, que son los impactos indirectos, que estos son extremadamente difíciles de medir y son los que realmente hacen la diferencia entre si te puedes recuperar rápido o no. Primero, tienes que entender que cada desastre natural tiene un impacto distinto dependiendo del sector productivo. Me explico. Un incendio en un sector industrial va a causar grandes pérdidas. Sin embargo, probablemente este sector industrial está ligado a seguros. Por lo tanto, las pérdidas no se van a sentir inmediatamente. No se van a sentir tanto. Van a haber costos de oportunidad que van a lamentar, pero más allá de eso no. Si ese mismo incendio ocurre en una zona agrícola, tú tienes una problemática mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el suelo pierde toda su capacidad productiva. Al perder su capacidad productiva, tú te ves obligado a trasladar a esas personas y generar movimientos migratorios. Además, tienes características de empleo. ¿Cuánto se pierde en términos de productividad? ¿Cuántas familias quedan sin ingresos durante cierta cantidad de tiempo? Sabemos que en Chile los sueldos son relativamente bajos en comparación al costo de vida, entonces es muy sencillo bajar o caer bajo la línea de la pobreza. Todas esas características aún no han sido levantadas por el Estado de Chile, y esto no es culpa de este gobierno, sino que el Estado de Chile todavía no se ha puesto los lentes para entender que los desastres naturales son el problema del siglo, de este siglo. Ya el Banco Internacional de Suiza lo dijo. Los desastres naturales que vienen, ya sean provocados o por causas del cambio climático, van a ser tan fuertes que van a desestabilizar la migración, la política y la billetera fiscal de los países. Hay dicho varias veces desastres naturales. ¿Qué tan convencido estás de que esto es efectivamente natural o que fue No, provocado? yo personalmente cuando vi las noticias y ves que hay 5 o 6 focos simultáneamente, yo creo que no hay mucho espacio para pensar que esto es natural. Pero dentro del estudio cuesta mucho diferenciar entre estudiamos todos como desastres naturales en base a que suceden, ¿cierto? No se hace diferencia entre artificial o natural. Ahora, si es provocado, parece un problema de imposible solución. Esto va a seguir pasando todos los años. Claro, a ver, cuando uno habla de que esto es provocado, lo primero que piensa es en buscar un culpable. Y lamentablemente, como en Chile vivimos en una guerra fría del pensamiento político-económico, el que es de izquierda piensa inmediatamente que son los privados, ¿cierto? Que es la empresa, las inmobiliarias. Bueno, las inmobiliarias hay que explicarles a esta gente que tienen en este momento más de 100.000 casas y departamentos sin vender. Por lo tanto, si no pueden vender eso, créanme que no van a querer comenzar a invertir en nuevos terrenos y en nuevos proyectos, sobre todo con las tasas de interés que tenemos en la actualidad. Entonces, es totalmente falso. Por el otro lado, tenemos personajes como Axel Kaiser diciendo que básicamente la izquierda ataca a la izquierda porque no le gustan las políticas de izquierda, ya que no son lo suficientemente de izquierda para ellos. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, bueno, aquí claramente hay dos sesgos que no se van a poder conectar en una conversación madura. Pero lamentablemente no tenemos más evidencia. Pero la alternativa que queda es que quienes provocaron esto, si es que de hecho fue provocado, no tenían una agenda ideológica detrás de lo que hicieron, sino que es solo caos por caos, ¿o tú crees que hay una motivación aquí? Yo personalmente creo que son pirómanos simplemente que se coordinan entre ellos y generan desastres. Es como hay redes de gente que le encanta ver videos de maltrato animal. Y los tipos son gente enferma que le encanta hacer eso y no tiene ningún pudor. Y lamentablemente lo hace, pero más allá de ver una agenda detrás, así como de ver una agenda internacional o una agenda privada que tienen un plan maestro, yo personalmente no lo veo porque no veo que nadie se beneficie con esto. Hay que... Yo me tengo que imaginar que
si es que alguien causó todo esto, que parece ser, ninguna de esas personas imaginó lo que iba a suceder, porque la catástrofe es espantosa. Roberto, hablemos los 20 minutos que nos quedan de pensiones, que es lo que quería hablar contigo. Partamos desde lo más básico de lo más básico. ¿Qué son las pensiones? Y quizás para añadirle un top spin a la pregunta, no sea tan básica, ¿por qué el gobierno debería hacerse cargo de las pensiones? Y el argumento libertario que me imagino que aplica aquí, que es que cada uno debería, ¿cierto?, arreglárselas con sus uñas y dientes, no aplica. ¿Qué son las pensiones y por qué es un rol que debería tomar el Estado como propio? A ver, las pensiones en todo el mundo se entienden como sistemas de seguridad social. Normalmente dentro de la seguridad social se involucra salud, involucra pensión, involucra gente retirada del ejército, etc. Ahora, la pensión, entendiéndolo desde la perspectiva más básica, es el sueldo que tú vas a recibir posteriormente de haberte jubilado, en base a distintas variables. Y aquí hablamos del tema de los pilares. En prácticamente toda la OCDE, tú tienes 3 pilares. El primer pilar es la pensión autofinanciada, que son tus ahorros, y de esos ahorros también se obtiene una rentabilidad, ¿cierto? Esto es lo que nosotros entendemos en Chile como las AFP. Nosotros entregamos cierto porcentaje a las AFP, eso queda y además se obtiene una rentabilidad. Quiero ser muy claro en este punto. Las AFP en términos de rentabilidad han sido un éxito. 2 de cada 3 pesos que hay en la AFP son rentabilidad. Ahora, que ese monto aún así sea insuficiente para lograr una pensión, eso es otra cosa, porque aquí viene la temática de la falta de pilares. Luego tenemos el pilar estatal, que en general en Chile el pilar estatal solamente le llega a un porcentaje de la población y es muy pequeño. Ahora, lo que se necesita entonces es generar un pilar estatal más robusto y además un pilar intrageneracional e intergeneracional tal como la OCDE lo plantea. En esos casos, lo que se expresa es lo siguiente: se desea un pilar estatal que genere una pensión general universal y además entregue un bono por hijo. Y además está el pilar solidario, que es intergeneracional e intergeneracional, perdón. Que básicamente quiere decir esto, es que un porcentaje de lo que nosotros damos va a un fondo común y a ese fondo común se entrega a las personas que son actualmente pensionadas y en el futuro te va a tocar a ti y en el futuro va a tocar a otras personas que también estén relacionadas contigo, familiares, hermanos, primos, etc. Ahora, ¿cuál es la problemática de esto? La derecha tiene muy buenos argumentos económicos para decir que el pilar de la subsidiariedad no ha dado muy buenos resultados. Y eso es cierto. Disculpa, Roberto, el pilar estatal hoy es sacado de recaudación del Estado, que no tiene que ver con lo que cada uno de nosotros impone en su 10%, Exacto, ¿cierto? exacto. Mi 10% es solo para mi cuenta. Exacto. Tu 10% es solamente para tu cuenta personal y el Estado saca de todo lo que se genera a través de impuestos para entregar una pensión general universal. Entonces, ¿dónde viene la problemática? La problemática es que tenemos un grupo de personas que se opone a la solidaridad y hay 2 argumentos. Uno es válido, el otro es simplemente una tontera ideológica. El primero es que claramente a distintos países de la OCDE han disminuido los niveles de solidaridad que existen debido a que ellos tienen una natalidad que va decreciendo. Es baja. Por lo tanto, tienen una población que envejece y tienen pocos trabajadores. Por lo tanto, es difícil mantener esto. Y en ese sentido tienen mucha razón. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podamos generar una metodología que nos permita cambiar eso. ¿Por qué? Porque el pilar solidario es literalmente la única solución que se entrega para poder mejorar las pensiones del día de hoy. La derecha en este caso no ha presentado ninguna política al respecto.
absolutamente ninguna. Cuando dices mejorar eso, ¿te refieres a revertir la tendencia de la tasa de natalidad? O más allá de revertir la tasa de natalidad, que es súper complejo porque suena casi autoritario, sino que generar nuevas metodologías de inversión. ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, actualmente esos fondos solidarios los maneja el Estado. Podríamos licitarlos con otros privados, por ejemplo. Sí. Gente que tenga mayor expertise. Podríamos utilizarlos como inversiones para construir casas y que la gente misma pague sus casas y entregue rentabilidad a esos fondos. Son cosas que no se han hecho anteriormente, pero podrían ser utilizadas ahora. Luego está el otro argumento, que es el argumento libertario, que lamentablemente pega mucho en redes sociales, que dice que la solidaridad no debe ser impuesta. Eso es básicamente una tontera, porque no podemos estarle preguntando a los bomberos si quieren ir a apagar el incendio o no. Lamentablemente ahí parte de los argumentos se caen y se caen con fuerza. Entonces, sabiendo esto, Chile entonces tiene 1,5 pilares de seguridad social, cuando deberíamos tener 3. Es decir, estamos cortos en un 50%. Además de eso, nosotros tenemos problemas muy fuertes en lo que tiene que ver con cuánto se está literalmente trabajando y cuánto se está imponiendo. Porque es muy común que, en general, la gente que se jubila tiene grandes lagunas. Mira, voy a darte un ejemplo. La Superintendencia de Pensiones dice el 50% de los jubilados hombres cotizó menos de 23 años y el 75% menos de 31 años. Por otro lado, el 50% de las mujeres cotizó menos de 16 años y el 75% menos de 25 años. Es decir, con estos niveles de cotización es imposible que cotizando tan poco tiempo te permita a ti tener el dinero suficiente para poder vivir tranquilamente en tu jubilación. Esos años son más o menos la mitad del tiempo que uno debería haber estado cotizando, ¿cierto? Desde los Exacto. 20 a los 65. Muchas veces no alcanza ni la mitad. Piensa, veámoslo de esta manera. Supongamos, ¿a qué edad comienza a trabajar un hombre? 22. 22. Bueno, supongamos que estudia en la universidad y sale a los 25. Sale a los 25 y se va a jubilar a los 65. Tienes básicamente 40 años. 40 años. El 75% ni siquiera alcanza a cotizar 30. Y la mitad de los hombres literalmente cotiza la mitad de eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos problemas que son estructurales, que van más allá de las AFP, si funcionan bien o no. Tenemos problemas que son de mercado. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, en Chile no hay innovación. Como no hay innovación, porque Chile invierte el 0,4% de su Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo, no generamos nuevos mercados. Si no generamos nuevos mercados, los mismos trabajos que necesitábamos en 1990 o en el 2000, los seguimos utilizando hoy, en el 2024. Eso significa que hay pocas empresas que demandan ciertos tipos de trabajos y hay mucha oferta de trabajo de parte de nosotros diciendo que podemos hacerlo. Eso disminuye el sueldo. Y mientras menos cualificado es el tipo de labor que se debe hacer, es menos el sueldo, porque cada vez hay más gente. Ok, ¿y eso cómo conversa con las lagunas de cotización? Que tienes 2 áreas. Primero, como las empresas pueden ir cambiando, simplemente pueden despedir personas y a la gente le cuesta mucho encontrar nuevos trabajos. Y 2, que como siempre se requieren las mismas habilidades y mucha gente las tiene, los salarios no aumentan. Entonces tú tienes problemáticas como el hecho de que los mercados no están innovando, no hay una competencia. Y 2, tú tienes el problema de la informalidad. ¿Por qué? Tienes personas que dicen, ok, mira,
si yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en X cosa, puedo ganar 700.000 pesos. Si yo tengo un horario distinto, haciendo Uber, o actualmente, como lo hacen algunos influencers, puedo ganar el doble de dinero sin cotizar. Mm. Y eso también es una problemática, porque es gente que en el futuro va a recibir probablemente una pensión, pero que nunca entregaron un porcentaje a estos fondos. El 30% de la masa laboral en Chile trabaja informal. Así es. Eso es un dato terrible. Eso es terrible. Y eso, ojo, el 30% son los que son exclusivamente informales. No estamos contando a los que, además de tener un trabajo formal, tienen un trabajo informal. Hay otra práctica que yo he visto en empresas también, que es pagarle a tus empleados el mínimo formalmente, ¿cierto? Y la diferencia que se acordó en negro. ¿Eso También. es algo también muy frecuente? Es algo muy frecuente que se da, por ejemplo, mucho en almacenes, Sí. en donde hay muy poco control sobre lo que sucede. Entonces, lamentablemente, Chile en este momento no tiene la capacidad para fiscalizar todo lo que está sucediendo. ¿Mm? Entonces son un montón de frentes distintos. Por un lado, la población, la tendencia demográfica de que la población envejece y tenemos menos hijos, las lagunas de cotización, la tasa de informalidad y los bajos sueldos. Y además el bajo porcentaje de cotización. No, y además, claro, y el bajo porcentaje de cotización y además la baja innovación que existe. Mira, te voy a dar un ejemplo. No sé si te habré dado este ejemplo la última vez que hablamos, pero las mismas empresas que eran importantes en Chile en 1990 lo siguen siendo hoy, siguen estando en el top. Que son Tienes Codelco, el tienes mercurio. Salas Forestales, tienes el Mercurio. Tú ves el IPSA y siguen estando las mismas empresas constantemente. ¿Y por qué? No sé si, creo que ya lo explicaste, pero si me lo puedes aclarar de nuevo. ¿Por qué la innovación estaría tan relacionada con el problema de las pensiones? Porque la innovación es lo que te permite a ti generar nuevos mercados. Cuando tú generas nuevos mercados, tú generas nichos de nuevos empleos y de nuevos conocimientos que se requieren. Te voy a dar un ejemplo que es más tangible. Acá en Chile se ve muy poco PhD, muy poco doctorado trabajando en empresas, a diferencia de Estados Unidos, donde los doctores trabajan en empresas porque les pagan muy bien y esas empresas están trabajando constantemente en investigación, en generar nuevas patentes. ¿Por qué? Porque la patente a ti te permite, de alguna manera, controlar el mercado durante un tiempo y obtener ganancias por ello, regalías. Mientras que acá se quedan en la academia porque no hay mercado para los Mientras que acá te quedas en la academia porque no hay mercado, investigas y probablemente descubres cosas que nadie lee y a nadie le interesan. ¿Por qué? Porque la clase política está muy desligada de la academia. Esto no lo había escuchado nunca, esta asociación que estáis haciendo entre innovación y pensiones. ¿Es algo de lo que más gente habla o es una hipótesis Mira, tuya? en general esto está ya en economía, está más que discutido dentro. O sea, por ejemplo, te voy a dar otra matiz. En toda la economía, ya en la disciplina económica, está más que definido que nosotros debiésemos tener tres tipos de tributos o tres tipos de características tributarias. Primero, todos deberían, o casi todos, deberían pagar impuesto a la renta. En Chile, el 75% de las personas no paga impuesto a la renta. Dos, tenemos que tener sistemas tributarios desagregados, es decir, la empresa paga una cosa, la persona paga otra cosa. Pero no que, oye, mi empresa ya pagué el 19% de impuestos por mi empresa, entonces yo no pago el 20, voy a pagar 1, porque 19 más 1, 20, ahí está, listo. No, la empresa paga el 19 y la persona también paga el 20. Dos, el impuesto a las empresas debería ser menor y el impuesto a las personas debería ser más alto. Por toda la academia, todos los países de la OCDE, tú encuentras estas características. Pero aquí, independientemente del color político que sea, nadie plantea eso. ¿Por qué? Porque si tú le dices a la gente, le vamos a bajar el impuesto a las empresas, todos te van a tratar de facho.
Si tú le dices a la gente, vamos a subir el impuesto a las personas a la renta, decir, no, eso no se puede hacer porque es políticamente suicidio. Sí, esa parece ser la política menos popular del Entonces, imaginable. pero si tú vas y revisas todos los indicadores económicos y si tú revisas la academia, ya está esto está más que resuelto. O sea, así trabajaron los países de la OCDE. Es como, hoy subí un video de una profesora PhD de matemáticas de Oxford en donde explica cómo se mintió respecto a que los países con mayor deuda crecían menos. ¿Mm? Es Y lo que dice esto, mi ley, ¿no? claro, Más o menos. esto se resolvió en la academia, ya está como totalmente resuelto, desde el 2013. Hace más de 10 años en la academia decimos, ¿sabes qué? Ya, la deuda no tiene nada que ver con crecer poco. Porque la deuda tiene muchas variables como la tasa de interés, los años, etcétera. Y tenemos países como Japón, que tienen una economía pujante y tienen el 200% de su PIB en deuda. ¿Mm? Muchos de los países de la OCDE tienen una deuda per cápita mucho más grande que su PIB per cápita. Es decir, para que a la gente le vaya bien, ellos saben que tienen que endeudarse y mantener cierta calidad de vida. Entonces, eso ya está resuelto. Pero acá seguimos discutiendo cosas que en la academia ya se resolvieron. Y lamentablemente, como dije antes, la política tiene muy poco que ver o tiene muy poca relación con la academia, porque acá en Chile todavía funciona más, como se dice antiguamente, salir dándole el besito a la guagua, tomar tecito con las personas, ¿m? Pero estas cosas en países desarrollados o de Estados Unidos ya no. De hecho, ellos tienen sus propios think tanks en donde tienen doctores de que ellos evalúan políticas y de hecho ellos mandan datos para que se evalúen las políticas que están aplicando y si las políticas que aplicaron le hicieron mal a la data, es decir, la data resulta negativa, la política se cambia. A ver, entonces, si tú fueses Un dictador, un buen dictador. un dictador benevolente ¿cierto? De Chile por algunos años, ¿cuáles serían las primeras medidas para empezar a revertir esto? Porque lo que pienso también es que ni siquiera lo que se conversa hoy, yo como ¿cierto? Una persona medianamente interesada en el tema, pero no experto ni de cerca, tampoco ataca todos los frentes de la problemática, que son múltiples. ¿Cómo tomarías tú el problema si te lo pusieran en las manos ¿El problema en general de Chile o el problema de las pensiones? El problema de las pensiones. El problema de las pensiones. A ver, yo lo primero que haría sería comenzar a que el Estado invirtiera más con términos de universidades y permitir que los privados inviertan en universidades para temáticas de patente, primero. Luego generaría este pilar solidario, PGU, lo robustecería a través de impuestos, crearía este fondo solidario, sin embargo, este fondo solidario haría que distintas empresas lo licitaran, fuera manejado por privados. Y así elimino cada arista de desconfianza respecto a lo que puede hacer el Estado con ellos. ¿Qué porcentaje de cotización adicional iría a este fondo? O sea, yo personalmente creo que debiese ir un 2% a todo lo que es solidaridad. Por ejemplo, estamos en 10, 16, 4 al personal, 2 a solidaridad. Y luego tienes que comenzar a trabajar la temática de la formalidad, que la temática de la formalidad, lamentablemente, tú tienes, tienes el problema del informal, el típico informal, ¿cierto? La persona que está en la calle, que eso es complejo de trabajar porque lo que tú ves ahí es una carencia no solamente de su capacidad de trabajo, sino de su educacional. Muchas veces tú no encuentras gente que haya estudiado alguna ingeniería trabajando ahí. Los que trabajan de informales, que han estudiado ingenierías, probablemente tienen otros tipos de trabajos informales. Incluso dentro de la misma informalidad tú tienes capas. Entonces, ¿cómo puedes regular la informalidad que es más carente de servicios, carente de derechos? Primero tú tienes que empezar a entregarles espacios. Definir los espacios. ¿Saben qué? Vamos a construir tal espacio,
aquí van a trabajar ustedes, pueden estar acá, vamos a comenzar a ver cuánto ganan y después de que sepamos más o menos cuánto ganan, vamos a crear cierto nivel de tributos y esto es lo que nosotros les vamos a dar a ustedes en cambio. Tienen que haber incentivos muy fuertes Tienen ahí que para haber que la gente incentivos se mueva. muy fuertes, claramente. Porque si uno puede trabajar en la calle sin pagar arriendo, ¿cierto? Claro, pero el problema aquí comienza, claro, mira, por ejemplo, Valparaíso. Valparaíso es prácticamente economía informal en este momento. Mm. Pero esa economía informal le afecta a la persona que sí paga patente, que sí paga un arriendo, que sí tiene que estar pagando impuestos y lamentablemente no pueden competir. Claro, además genera como ripios de convivencia cívica, Fuerte, sí. rabia. Pero te quiero preguntar otra cosa más, porque cuando uno, lo que entiendo es que la mayoría de las encuestas en que le han preguntado a la gente si es que está de acuerdo con que parte de la cotización adicional se vaya a un pilar solidario, la mayoría de la gente no está de acuerdo con esto. Lamentablemente porque comienzan con el tema de la plata es mía. ¿Cómo, cómo se resuelve una... Yo no lo sé, pero imaginemos que la solución técnicamente correcta es la que tú presentaste recién. Cuando eso choca con las preferencias de la población y vivimos en una democracia, ¿cómo crees tú que se debería resolver esto? ¿Qué debería hacer la política? ¿Seguir a lo que la gente dice o lo que la técnica dice? Lo que la técnica dice. Yo creo que parte de ser político es tomar decisiones que son extremadamente dolorosas por pequeños momentos, pero que al final tú sabes que toda la data te acompaña. Voy a darte, yo creo que el ejemplo por excelencia, Winston Churchill, Pensé que iba a decir los retiros. claro, bueno, los retiros son el otro ejemplo, son el ejemplo contrario. No. Pero Winston Churchill combatió con su propio parlamento, con su propio partido, durante 8 meses para que no abdicaran frente a los nazis, cuando él era primer ministro. Luchó, pedían su renuncia, dijo que no, pedían que cesara la guerra, querían rendirse ante Hitler, etc. Él tenía la data, había confiado ya en Alan Turing, quien tenía el proyecto Enigma, y confió en que la data era válida. Y actualmente recordamos a Winston Churchill como quien derrotó a los nazis, no como a la persona a la cual le pedían su cargo. Para mí eso es un político, eso es un líder, una persona que es capaz de absorber todo ese odio que es muy grande, ese odio temporal que es muy grande, que no me imagino la presión psicológica que un líder debe tener en ese momento, absorberlo, guardarlo y continuar con el camino que él sabe que es el correcto. Súper. Se parece Porque, No, dale, dale. porque posteriormente se lo van a agradecer. Vimos exactamente todo lo contrario con los retiros, con nuestros políticos. ¿Por qué? Porque los políticos sucumbieron a una presión de decir, ¿sabes qué? La gente quiere su segundo retiro, quiere su tercer retiro. O sea, Pamela Giles hasta no sé, mayo, junio del año pasado, seguía pidiendo retiros. Sexto, séptimo retiro. Claramente aquí los políticos, en este caso, no están dando el ancho y sus decisiones no van acompañadas de mucha data, porque si hubieran entendido la data, sabrían que estos 3 retiros nos causaron tener básicamente un 45% más de emisión monetaria dentro de un periodo extremadamente corto, menos de un año, que nos llevó a tener la inflación más alta de Chile desde el regreso a la democracia. Y eso ha causado muchas dificultades para el gobierno actual, porque lamentablemente, como tiene inflación, no puede generar una política fuerte de crecimiento, porque tenemos inflación. Entonces, se atrapan a sí mismos. O sea, aquí se mordieron la cola. Me parece un excelente lugar para terminar. Un llamado al antipopulismo. Sí, A mí totalmente. cada vez pienso más, Roberto, no sé si estás de acuerdo tú con esto o no, pero cada vez pienso que por quién yo debería votar o por quién uno debería votar es por quien menos prometa, quien me pinte un panorama lo más gris posible del futuro, en el sentido de que no hay fuegos artificiales, ¿cierto? Probablemente sea quien menos me está vendiendo una pomada imposible de cumplir, pero no es la fórmula completa, pero parte de la ecuación para ver por quién votar es que sea medido en su
Claro, Sin problema. lamentablemente acá en Chile todavía odiamos a quienes no nos mienten. ¿Eh? Por ejemplo, si yo hubiera, no sé, si yo pudiera elegir algunas personas para ser candidatas, yo pondría a Ignacio Briones nuevamente, a Oscar Landerreche, a, a gente que literalmente es capaz de tener una opinión que va en contra de su sector. Y doy ejemplos de economistas porque son los más cercanos que yo tengo en términos de conocimiento, pueden haber otros. Eh, pero son capaces de mirar a su sector y decirles, ¿saben qué? Están equivocados, están haciendo las cosas mal. Y esto va más allá de la política, sino que tenemos el mismo objetivo, el problema es que su método está mal. Y yo admiro mucho eso, o sea, cuando Ignacio Briones dice, ¿sabes qué? Necesitamos una política de presupuesto cero en plena pandemia, y dice, tenemos que revisar el gasto porque al final no sabemos a dónde va la plata muchas veces, no sabemos si ese dinero está cumpliendo su objetivo, y todos le dicen que no. Bueno, y después le piden, después de eso, después de todo lo que pasa con Hacienda, le piden su puesto. Llega otro ministro, Oscar Landerreche, cuando toda la izquierda estaba fascinada con el plebiscito de salida del primer intento constitucional. Él es el primer economista de izquierda que dice, esto está mal, esto está muy mal, gente, no podemos votar que sí esto. Y casi le cuesta la expulsión del partido. Entonces, esa gente es capaz de perder algo por mantenerse firme con sus ideas. Y lo importante es que esas ideas están basadas en datos. Y yo respeto eso. Ese es el tipo de políticos que yo quiero ver. Pero lamentablemente es mucho mejor salir gritando viva la libertad, carajo, zurdos. Sí, coincido. Eso vende más. Briones no es tan emocionante como la Pamela Giles corriendo como un Naruto No, claramente. aunque No, podría, capaz, quién sabe, hacer un giro en su estrategia de marketing y se claro. distrae. Oye, Roberto, mil gracias por el tiempo. Quedaron un montón de preguntas, pero espero que haya sido esclarecedor para quienes nos escucharon. Voy a dejar tus redes para quienes quieran saber más de ti te vayan a buscar. Muchas gracias a ti, Vicente, por esta nueva invitación. Ya tendremos otra conversación respecto a desastres naturales y políticas de eso. Sí, seguro. Volvamos a hablar. Ya, nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.